Bueno, pues mucho gusto en saludarlos en esta presentación que nos invitaron de Lina del libro Nota Roja, lo anormal y lo criminal en la historia de México. Les voy a presentar a la doctora Rebeca Monroy, aunque sé que no necesita presentación porque ella es muy famosa porque es una gran investigadora, es una persona muy dedicada a la divulgación de la historia, entre otras cosas, entonces muy conocida por el público, muy generosa, entonces muchísima gente la quiere. Es una gran colega mía de la Dirección de Estudios Históricos y por supuesto, una gran amiga mía y gran cómplice de muchas cosas. Muchas gracias, Gaby. Yo ahora voy a presentarte a ti, que has sido tan generosa conmigo, porque eres una de las colegas más destacadas, lo debo de decir, de la Dirección de Estudios Históricos, doctora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una tesis maravillosa, que es el mapa del pecado, y en donde coincidimos tal vez con estos temas, ¿no? De rojo carmín, que nos atrajeron a las dos y que además de una amistad muy intensa y muy fuerte y de compartir muchísimas cosas, creo que estos temas son los que nos han traído a cuenta para trabajar este libro de Nota Roja, que también trabajamos con nuestro queridísimo José Mariano Leiva, que fue parte de la coordinación de este libro. Sí, así es. Fue una aventura muy emocionante. Yo he aprendido muchísimo de la doctora Rebeca Monroy. Pues el tratamiento de las fuentes visuales en este contexto de la nota roja, que implican pues tener un tratamiento específico, ¿no? Entonces de eso les queremos platicar hoy, del resultado de este trabajo pues muy intenso, muy interesante de edición de este libro, la coordinación. Trabajar junto con la doctora es aprender muchísimas cosas, entre otras cosas, pues también la disciplina de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues la agudeza de la mirada, esta parte ella me la ha compartido. Y pues sí quisiera, pues Rebe, iniciar esta conversación contigo, platicando acerca de cómo iniciamos este libro, o sea, cuál fue el punto de partida, ¿no? Claro. De alguna manera, bueno, compartíamos ya estos temas, yo trabajando autoviudas y tú trabajando tu mapa rojo del pecado, y coincidimos en esta necesidad de historiar lo que estaba pasando en el país, digamos, no solo en el momento que estábamos viviendo, que había mucha sangre derramada, digamos, por las cuestiones de la nota roja, del narcotráfico, y que sí nos agobiaban verdaderamente esa historia presente que teníamos, ¿no? Y que nos estaba emanando un aroma tan fuerte que era necesario estudiar. Y compartimos en este sentido la necesidad de convocar un coloquio, ¿no? Empezamos pensando quiénes podrían participar, abarcar el mejor periodo posible, siglo XIX, siglo XX, que además era como muy necesario trabajarlo, no solo desde la imagen, que era algo muy lindo, el trabajar contigo, esto se va creciendo y se va abundando, sino también desde la literatura, la psicología, nuestros colegas historiadores, historiadores duros, en fin, como un mapa muy amplio, muy rico, y fuimos haciendo este coloquio maravilloso, que ya ahorita tú abundarás en él, y de alguna manera derivamos a un libro, que era lo que queríamos, sobre todo dejar algo patente, una cuestión táctil, ¿no? De este trabajo, en donde el doctor Carlos Martínez Azad nos hizo a favor de hacer un prólogo maravilloso, porque él tiene esta visión de historiador, de estudioso de las ciencias sociales, además le encanta la imagen fija, le encanta la imagen móvil, es un erudito en estos ámbitos y nos hizo favor de hacer un prólogo muy interesante que presenta a todos nuestros autores. Así es, ¿no? Pues comentando nada más acerca de ese coloquio que organizamos Allende el 2014, pues que obviamente pues la gente que participó en el coloquio fue el doble que la que está en este libro, ¿no? Un poco apuntando hacia como la sinergia que hay entre muchas instituciones, muchos colegas, de estudiar justo la nota roja desde las distintas disciplinas. Entonces, como tú bien dices, una de las riquezas de esa experiencia del coloquio, pero además del resultado en el libro, pues justo esa mirada interdisciplinaria y multidisciplinaria, que cada quien le pone un ingrediente pues tan importante como dices, para tener una aproximación, apenas una pequeña aproximación a esta temática que nos coloca en el presente declaradamente, ¿no? Creo que eso fue muy interesante, la participación de toda esta gente, de todas estas disciplinas sociales y humanísticas,
prácticas, y bueno, ya después el resultado fue, bueno, en particular la gente que respondió, por supuesto, a nuestra convocatoria para hacer este libro colectivo, ¿no? Ahí nos ayudó mucho también José Mariano Leiva, ¿no? Pepe con sus colegas literatos, que pues algunos de ellos no llegaron al libro, pero nos pusieron también en ese escenario de donde muchas de las preguntas que nos hicimos fueron acerca de las narrativas, ¿no? Claro, claro. Y además, de alguna manera, la posibilidad que tuvimos de tener, por ejemplo, abriendo el libro después de este prólogo maravilloso, a Julia Tuñón, que es una especialista del cine, que ha trabajado en torno a la mujer, que es una compañera de Dirección de Estudios Históricos, que tiene una visión muy amplia, muy profunda de estas realidades diversas, y nos hace un acercamiento desde diversos autores, que a mí me gustó mucho su ensayo y por eso lo pusimos al principio, porque contextualiza muy bien cuál es el espacio teórico-metodológico en el que se está moviendo lo que es los estudios de nota roja, los de desaparecidos, en fin, todas estas temáticas tan duras que a la fecha siguen ahí muy frescas y que en ese momento empezaron a flotar en el ambiente de una manera muy, muy clara, muy evidente, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, nada más para nada más subrayar que Julia nos ponía sobre la tensión de las tensiones justo entre cómo construir una historia a partir de este género periodístico que era considerado como una fuente denostada, ¿no? Una fuente poco convencional. Ya, Sí, pero además muy poco como apreciada entre los historiadores, ¿no? Muy despreciadas, como la nota roja, las fotos de, no, esto no es historia, ¿no? Y de repente poder tomar estas temáticas, que es una cosa que trabajamos mucho en la Dirección de Estudios Históricos, y hay que decirlo, de lo cual nos sentimos muy orgullosas, que son estos diversos seminarios y trabajos que entramos de la historia oral, de la fotografía, de tantas vertientes, y que estamos haciendo otra historia, me parece, ¿no, Gaby? así es, y además ponerle con el enfoque de la historia cultural que nos permite abrir, como diríamos con tus códigos, abrir el obturador, ¿no? Abrir el obturador y poder mirar algunos ángulos que no podíamos percibir si los viéramos desde como otros enfoques más castrantes, ¿no? La historia cultural nos permitió justo abundar en asuntos que no necesariamente eran información vista a primera vista, ¿no? Nos permitió ir haciendo radiografías de estos temas tan interesantes que tratan nuestros colegas en el libro, que si quieres, bueno, igual platicamos de estos Claro. temas, ¿verdad? Y además, bueno, son 15 autores, que me faltó comentar, pero tenemos, por ejemplo, a Nadia Menéndez, ¿no? Que va a trabajar, va a abordar desde el alcoholismo de fines del siglo XIX al XX, que es un trabajo de largo aliento que ha realizado ella, que ahora se doctoró con este material, y que nos permite una ventana muy interesante a través también de la hemerografía y de una serie de elementos que va encontrando ella en su investigación y que nos hace una aproximación a lo que es el alcoholismo y la alteración social en ciertos periodos y las restricciones que están buscando los gobiernos en ese momento que no logran finalmente afinar, pero cuál es esa descomposición social que se está dando en el ambiente, ¿no? Y tenemos luego también a Pepe, al mismísimo Pepe Leiva, nuestro Premio Nacional en Literatura, ¿no? Que tiene una pluma riquísima, trabajando justo a los asesinos seriales, ¿no? Él trabaja desde la literatura, él trabaja todos estos movimientos decadentistas de fin del siglo XIX y lo trabaja con una capacidad y una profundidad y además hila fino, ¿no? Teje fino. Entonces, a mí uno de los ensayos que más me gustan, porque además tiene esta narrativa de la que tú hablas, ¿no? Tan sabrosa que va y viene y que decanta en esto de los asesinos seriales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Dónde está en la novela? ¿Dónde está en la narrativa? Entonces, a mí me parece que es uno de los ensayos que lees con mucho sabor, con mucha inquietud, ¿no? Y tenemos, por otro lado, a Germán Álvarez Díaz de León. Te has de acordar de Germán, que es un profesor maravilloso de la Facultad de Psicología, que nos acerca a José de León Toral desde una perspectiva de la psicología. Y creo que abrir esas vetas, esa interdisciplina hacia la psicología nos permitió entrar en la mente de Toral, qué está viendo
electoral en el momento, después de asesinar a Álvaro Obregón, de estar en el juicio, de qué pasa en el juicio y todas las pruebas que se van dando alrededor de Toral hasta que llegue el día de su fusilamiento el 9 de febrero de 1929. Entonces, muy, muy interesante el ensayo de Germán Álvarez. Y, por supuesto, tenemos a nuestra querida Saidi Núñez, ¿no? Que nos va a hablar del crimen pasional, ¿no? Que es uno de los temas que ha trabajado y que nos encanta, toda su tesis, sus artículos, sus ensayos, en donde va a entrar justamente esta serie de mujeres asesinas, de qué pasó con ellas en el momento, ya es más para acá, ya es más en siglo XX, ¿no? Porque vamos un poco trabajando la cuestión cronológica, no la descuidamos como buenas historiadoras, y entonces Heidi nos va a presentar qué pasa en ese ambiente sórdido de los años 30, 40, que también es algo que tú trabajas mucho y desde diversos ángulos, y qué va a pasar con estas mujeres que ahora sí van a ser mucho más castigadas que las autoviudas de los años 20. Entonces, cómo se presenta el panorama y qué condiciones sociales e históricas están dando. Y seguimos con Maru Sánchez Calleja, otra colega de la Dirección de Estudios Históricos, que nos va a hablar del niño delincuente. Y es una temática que ha venido trabajando Maru desde hace muchos años, los niños en la cárcel, los niños en la calle, la prostitución en las niñas, o sea, son temas muy fuertes, muy duros, muy profundos, pero que justo nos están dando el antecedente de lo que está pasando ahora, Gaby. No sé cómo lo ves, pero yo creo que el trabajo de Maru nos trae a cuenta toda esta descomposición social que lleva a estos niños a estar en ciertos lugares que no deberían de estar, el niño delincuente, el niño abandonado, la niña que se prostituye, en fin, y es un trabajo muy profundo que tiene también Maru trabajando estos temas muchos años, metiéndose en archivos del Archivo General de la Nación, en fotografías, muy intenso, ¿no? Y tenemos por su parte a nuestro queridísimo doctor Ricardo Pérez Monfort. O sea, no podía faltar el jefe de jefe con la narrativa de las drogas en México, ¿no? Y cómo, bueno, que es uno de los temas que jalan muchísimo, ¿no? Sabemos que su libro se ha vendido muchísimo, el que publicó en el INA, y sus ensayos, sus artículos, sus libros son de los más leídos, justamente porque Ricardo también tiene esta capacidad de estar en la historia cultural, en la historia social, en la historia del cine, ¿no? Y tiene una cosa tan redonda que nos va a brindar una visión poco convencional, muy poco convencional, muy de vanguardia, ¿no? Con estos elementos que ha formado a muchos alumnos, ¿no? Tú has sido una de sus alumnas y sé de muchos que se forjaron alrededor de Ricardo con estos elementos que nos va dejando en el camino de qué pasa con las drogas en México, cómo entran, cómo se filtran, cómo se manejan, cómo descomponen, y es un mosaico de condicionantes que nos van a dejar muy claro. Pero me gustaría que nos platicaras tú, Gaby, de los otros autores que intervienen en el libro. No, claro, igual subrayando esto que señalaste acerca de nuestra decisión de presentarlos en una línea del tiempo así muy colocados para poder también dar cuenta pues de la vigencia en el tiempo, en los medios, cómo fue el tratamiento de estos temas en la nota roja, ¿no? Claro. Y del texto de Ricardo, después tenemos el texto de un colega, Esteban Terán Rodríguez, quien aborda, como pocos, el tema del suicidio en la nota roja, un tema tan controvertido que casi siempre se le invisibiliza, ¿no? Él lo pone, lo describe, se avienta a un territorio, pues este territorio tan sui generis para hablar en una sociedad tan católica, ¿no? Hablar del justo del suicidio, y logra precisamente aterrizar cómo son esas representaciones narrativas del suicidio, ¿no? Después viene, pues, tu artículo, doctora, pues desde mi punto de vista punta de lanza, para repensar la historia de la nota roja justo como género periodístico. Claro. O sea, tú lo plantas en tu artículo acerca de la revista Todo, de Félix Fulgencio Pallavicini, haces esta indagación, haces este descubrimiento de cómo se da un primer planteamiento de nota roja en estas páginas de la revista Todo, que es el antecedente declarado de los semanarios de nota roja a partir de ese momento, en los 30, hasta
la fecha tal vez, ¿no? Diría por lo menos hasta los años 80, que es cuando culmina la primera etapa de la revista Alarma. Sin embargo, tú lo vas reconstruyendo esta participación de Félix Fulgencio Pallavicini, ¿no? Gran creador del fotoperiodismo, pues con un enorme olfato empresarial en el medio periodístico. Y esto lo vinculamos al texto que yo escribí acerca de la revista Magazine de Policía, que por supuesto tiene su base en esto que tú estudiaste, porque descubriste que estos periodistas, incluyendo el director de la revista Magazine de Policía, fue el director de este semanario de Nota Roja de la revista Todo, y entonces, bueno, pues de ahí viene el perfil, de ahí viene la intuición, de ahí vienen los planteamientos, de ahí vienen los periodistas, los caricaturistas, todo. Y entonces, bueno, ¿cómo se potencia este estudio, este análisis de los medios, ¿no? Después, Magazine de Policía, una revista que tuvo una vigencia de casi 40 años en el medio periodístico mexicano, con etapas muy exitosas y otras no tanto, pero de ahí vienen, de ese ensayo fotoperiodístico que fue tan exitoso y que planteó muchos paradigmas, ¿no? Después, así que bueno, tú me sentaste ahí las bases y creo que es muy interesante verlo en esa línea histórica, ¿no? O sea, ver estos temas con perspectiva histórica. Después viene el enorme trabajo de nuestra colega queridísima Fabiola Bailón Vázquez, quien es una especialista en la historia de la trata de blancas en este país, ¿no? Ella nos presenta un texto acerca del tratamiento de la trata de blancas y la prostitución en la revista Alarma. Yo diría que ella ha sido una valiente, porque estos temas tampoco nadie quiere hablar de eso. Nadie. En aquel momento ni en este, o sea, se les habla, se les menciona de muchas maneras, se hace alusión a ellos de muchas maneras, pero no se habla así de fijo cómo es, ¿no? Y entonces ella saca de la revista Alarma justo cómo fue el tratamiento entre el morbo, la violencia y los prejuicios, que es terrible, ¿no? Después viene el artículo de nuestra queridísima también María Eugenia del Valle Prieto, ex directora de la Dirección de Estudios Históricos, que nos cuenta un episodio muy singular acerca de la trágica muerte de Ramón Segués en el pasaje Savoy. Esa tragiquísima muerte de Ramón Segués nos pone sobre todo un escenario cultural inesperado también, ¿no? Para nosotros nos da muchas claves también de época para entender el contexto político que es tan sui generis, ¿no? Acerca de este personaje tan paradigmático también para el escenario político mexicano. Después nos encontramos en el libro con el artículo de Beatriz Argelia González, que nos gusta tanto porque ella es también una historiadora de la imagen singular por completo, y su aproximación a la fotografía de Enrique el Niño Metinides, yo no la he visto en otros colegas. O sea, hay varios ensayos acerca de Metinides, hay varias aproximaciones muy interesantes, pero la mirada de Beatriz, tratando de entresacar la poética de la misma imagen, o sea, tomando a la imagen como fuente primaria, que al fin es la pelea que han dado tú y todos los colegas reunidos en tu entorno acerca de la historia visual, ¿no? Coloca la imagen de Metinides en el centro y hace todo un abordaje para extraer de ahí la poética de Metinides. Es un artículo con una agudeza que, bueno, no dejo de recomendarlo ampliamente, para después posteriormente volver a estos puntos de vista, a esos planteamientos de nuestros colegas, los psicólogos, con el artículo de María del Carmen Montenegro Núñez, quien escribe acerca de la vida infame de un asesino solitario, Mario Aburto. María del Carmen tiene un abordaje también totalmente singular. O sea, desde ese escenario, fuentes que nosotros no conocemos acerca de Aburto, ella nos las pone como historiadores, obviamente para nosotros es un abrevadero, ¿no? Esas fuentes que nos pone y el planteamiento que ella misma hace, como reconstruyendo precisamente la personalidad de Mario Aburto, para terminar, bueno, con el gran artículo de otro de nuestros jefes, ¿no? De Luis Hernández Navarro, acerca del país de la nota roja, la ley Mordaza. Justo como tú mencionabas, y ya te paso la palabra, Luis Hernández Navarro justo en ese momento estaba con
todas las reflexiones a flor de piel acerca del presente en el país en el 2014, con la guerra contra el narcotráfico, las decisiones gubernamentales en torno a esta temática y el tratamiento justo mediático de estos temas tan sui generis, ¿no? Que por un lado defendíamos la posibilidad de tener acceso a esa información y por otro lado veíamos, obviamente en ese tratamiento como lo plantea él, pues la reproducción de ciertos códigos, pero sobre todo él plantea la necesidad de abrir el tema, de plantearlo, de tratarlo en todos los contextos, los académicos y obviamente los públicos, ¿no? Y los periodísticos, sin duda. Y de quitar la mordaza, ¿no? Que finalmente, uh-huh. y es lo que estuvimos haciendo con este trabajo, la intención era quitar la mordaza, y quiero referirme a tu ensayo, Gaby, porque tú modestamente no hablas de ti, pero me parece que lo que haces con tu mapa del pecado desde el magazine de policía es la secuela de lo que tiene Félix Fulgencio Pallavicini, porque sus reporteros estrella están en Magazine Policía, y tú te estás dando cuenta del manejo de lo que es la nota roja para la cuestión. Entonces es un acercamiento a historia social y cultural, pero muy peculiar, porque hablas de lo que es el pecado, de lo que es la moral, de lo que es el miedo, cómo el miedo se instituye, que eso es lo que vamos a ver años después. Por eso la funcionalidad de ciertas imágenes y de cierta represión en la prensa, porque van a ir midiendo la cantidad de miedo que van a destilar en la población y hasta dónde van a llevarnos para conducir o no a la población a decir o no decir, a saber o no saber. Y justamente tu ensayo, tu artículo nos va poniendo las bases y nos va aclarando muy bien, que también, bueno, debo comentar tu libro maravilloso, ¿no? Que se publicó en el INA, que es complemento de estos dos y que además aborda la foto, ¿no? Te fuiste como valiente que eres a trabajar la foto porque a ti nada te detiene con las fuentes. Entonces, entre más completo puedes ver estos panoramas, mejor lo haces y más profundizas y nos dejas una lección de vida, de historia cultural y social a través tanto de la nota roja como del reportaje, como de la fotografía, y nos das un complemento muy claro. Y yo quisiera agregar, antes de pasarte de nuevo la palabra, mi Gaby, pues que lo sufrimos este libro, ¿no? Que fue en carnita propia, que de alguna manera, bueno, estamos muy agradecidos con Rodrigo Moya, que nos hizo el préstamo de su fotografía del Güero Batillas, que ahí está, ¿no? Que es una foto maravillosa, ahí está, perfecto. Y que quisiéramos comentar, estas fotos son en color, fueron 6x6, tamaño 6x6 centímetros, y él fue a tomarle estas fotos a este hombre que era un sicario, ¿no? Era un asesino al que podías contratar y cuando él está tomando las fotos le dice, pues a sus órdenes para lo que necesite, y Rodrigo le agradece amablemente, no espera tener necesidad de su uso, pero son fotos. Esta en particular, esta serie es muy poco conocida. Conocemos la tradicional del Güero Batillas en picada, en una situación así muy interesante, donde a ras de suelo lo toma Moya y lo vemos engrandecido. Y aquí es todo lo contrario. Esta sí es una picada en donde vamos a ver al Güero limpiando su arma, ¿no? Sobre un periódico que justamente nos da la nota, lo que es la nota en la prensa, y él está trabajando sus instrumentos para salir a la labor cotidiana. Entonces, agradecidísimas de este obsequio de Rodrigo Moya y de Susan Flaherty, que nos hicieron favor de darnos esta portada. Y pues que comentes un poco pues los escaños que tuvimos, Gaby, para publicar esto, ¿no? A ver, cuéntanos. Claro, bueno, no, la verdad es que no nos lo esperábamos. Cuando por primera vez planteamos hacer este coloquio, no nos esperábamos que ya en el momento mismo de llevar a cabo el evento íbamos a ser víctimas de casi censura, ¿no? Quisieron, bueno, que no hiciéramos el evento en su momento, querían que lo canceláramos y luego, bueno, finalmente obviamente nos rebelamos, nos mantuvimos sobre aquí en la Dirección de Estudios Históricos sí hacemos
estudiamos historia de la nota roja y eso queremos hablar y aquí no nos callan, no nos censuran. Y bueno, la forma de censurarnos fue no promover nuestro evento. Sin embargo, bueno, pues nosotros nos dirigimos con nuestros colegas y hubo bastante público y creo que eso fue también importante. O sea, nosotros decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo, vamos a después publicarlo y además, bueno, también seguir hablando de estos temas, ¿no? Claro, Seguir hablando de estos temas desde la perspectiva, por supuesto, del género, como de claro. nota roja, pero también con puntos de vista históricos, o sea, totalmente con planteamientos de claves históricas, para entender, como bien decías tú desde el principio, como lo hemos visto también con tu trabajo de la autoviuda y de otros trabajos que nos han enseñado tanto de tu parte, tu punto de vista, de no nada más de la imagen y de la intertextualidad, sino de la vigencia de los temas, la Eso. vigencia de esos temas en el contexto presente. Hay que hablar de eso, hay que hablar de todos los textos de estos que nos presentan nuestros colegas, hay que hablar de las prohibiciones y de las permisividades, hay que hablar, hay que reflexionar mucho acerca de cómo el contexto, la nota roja nos arroja mucha información que desgraciadamente otros medios de comunicación no nos arrojan de ninguna manera y no hay manera de exprimírselas, ¿no? Así Yo es. me quedaría con eso, mi Revi. Te doy a ti la palabra para que cierres esta preciosa plática que he tenido contigo. No, y como siempre, Gaby, yo también considero que este libro no es el único. Tenemos obra de Pablo Picato, tenemos obra de la modernidad que han hecho con fotografía Jesse Lerner, tenemos abundantes materiales que hay por Elisa ahí. Beckman, ¿no? Elisa Beckman, el libro rojo que sacaron con Alberto del Castillo, ¿no? Un librazo maravilloso, Saidi, todos ellos que han hecho una gran producción alrededor de estos temas y que sí nos interesa que se siga abordando porque tenemos en las manos un polvorín que hay que analizar. Y creo que es meterte un poco en la historia, es intentar no repetir. Yo recuerdo también que no nos dejaban publicar el cartel, Gaby, que no nos dejaban tener nota roja ni color rojo, nos controlaban las letras, nos controlaban los colores, o sea, era una época de mucho dominio subterráneo que era asfixiante, ¿no? Y que hoy poder tener este libro 2018 en las manos, que Lina lo haya publicado, que haya tenido esa gran posibilidad, porque Lina querido eso hace, nos abre las puertas y a mí, como a ti, como a muchos colegas, nos las ha abierto para nuestras producciones editoriales y nuestras producciones de investigación. Entonces, invitar a la gente a que lo lea, a que se imbuya en estas temáticas, porque es el antecedente de lo que estamos viviendo dolorosamente en el día a día. Exactamente, Rebe, es una invitación a todos y también estamos a sus órdenes para saber sus opiniones y conocer el resultado, porque pues un libro sin lectores no tiene chiste, ¿no? Claro. Sí. Gaby, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y seguimos en contacto ahora y siempre. Gracias a ti, un abrazo fuerte a ti, gracias a Lina y gracias a todos los colegas de Medio Sina. Y Exacto, bueno, pues, muchísimas gracias. adiós. Muy bien. Gracias, gracias, mi Rebe. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.